Amigos de este diario, reacción en tromba de todos los aludidos por los mensajes entre José Luis Ábalos y Pedro Sánchez. No deja títere con cabeza en esos mensajes. Pedro Sánchez habla de Paje, habla de Lambán, habla de Susana Díaz, no deja títere con cabeza, no quiere saber nada de la gente que le estorba dentro del Partido Socialista, le dice a Ábalos que dejen de tocar las pelotas, etcétera, etcétera, y ellos están respondiendo. Vamos a comenzar por Emiliano García Paje. Es el varón socialista que a día de hoy sigue teniendo un poder claro dentro del Partido Socialista. Esto es lo que decían esos mensajes. Hay que seguir marcándoles, dice Pedro Sánchez. Deben ser conscientes de que son una minoría y de que son unos hipócritas. Hacen lo que quieren y exigen lo que les viene en gana, aunque sea una enmienda a la totalidad de su día a día político. Ellos sí que no toleran la divergencia interna, llevando el acoso hasta extremos imposibles para nosotros. Le dice Sánchez a Ábalos. ¿Qué es lo que dice Emiliano García Paje? Bueno, pues le han preguntado esta mañana y ha recordado que Ábalos y Sánchez siempre han sido y siempre fueron como uña y carne. Además de la tercera que se aparece hoy, ¿no? Uno, que Ábalos y el presidente eran uña y carne, que en un momento determinado pudieran tener problemas, pero que eran uña y carne. La verdad es que creo que Ábalos es en buena medida artífice de la carrera política de Pedro Sánchez, sobre todo a raíz de esos episodios que les contaba al principio de la intervención, ¿no? Y lo segundo es que los presidentes que ya estábamos de presidentes antes de los cambios en el PSOE, muchas veces nos preguntábamos entre nosotros, oye, ¿a qué viene la inquina? ¿Por qué hay este ambiente tan hostil? Porque puede uno entender que la dirección siempre quiera que se le sometan, eso es normal, casi diría, aunque no entendible. Pero yo no, ¿dónde viene la inquina? Es decir, me importa que quede muy claro que si se hubieran conducido las cosas con una actitud, con una dinámica más tolerante a las críticas, pues no hubiera habido ni mucho menos tanta tensión y tanta crispación, ¿no? Porque Benjamín López, habla Sánchez de algo que ya es sabido, es decir, no se puede entender la carrera política de Sánchez sin Ábalos, esto lo recuerda Emiliano García Paje, y además habla de inquina hacia los que representan otro modelo del Partido Socialista anterior a ese cambio del que él ha hablado también. Sí, esta es verdad, es que yo creo que pone el dedo en la llaga, ¿no? O sea, esta batería de mensajes que estamos conociendo entre Ábalos y Pedro Sánchez, a mi juicio, denotan dos cosas, que son esas precisamente. Una, que eran uña y carne, por lo tanto, si Ábalos es un corrupto, es muy difícil que Pedro Sánchez no lo supiera o incluso que fuera cómplice de todo ello. Eso es bastante inverosímil, o sea, lo compartían todo, ese grado de confidencia y de confianza, ¿no? Es difícil pensar que no sabía. Y por otra parte, pues está este asunto que denuncia también Emiliano García Paje, ¿no? Que además de conocerlo todo, es que no toleraba la divergencia interna, claro. No toleraba en absoluto, o sea, era adhesión inquebrantable al líder, un partido norcoreano y al que se sale un poquito del camino, llámale, dile que tal, que es un impresentable, es un petardo, etcétera, etcétera, ¿no? Bueno, en fin, ese era el Partido Socialista, o es el Partido Socialista que han dibujado entre Sánchez y Ábalos. Emiliano García Paje ha hablado esta mañana en distintos medios, también le han preguntado sobre qué es el contexto de fondo, sobre lo que ha pasado en el Partido Socialista, y él recuerda también que en 2015 hubo un pacto para, digamos, enfocar al Partido Socialista, y en ese pacto se hablaba claramente de no llegar a acuerdos con los grupos independentistas. El que ha roto eso, dice Paje, es Pedro Sánchez. Paso a las descalificaciones, ni a lo que tenga que ver con insultos, ni con apreciaciones de ese tipo, ¿no? Hace ya mucho tiempo que las adjetivaciones, las calificaciones o las descalificaciones las paso bastante más por alto que los problemas de fondo. Yo aceptaría de buen grado cualquier tipo de descalificación, incluso diría que semipersonal, si a cambio de aguantar eso se dejara de pactar con independentistas o con quienes desnaturalizan al PSOE. Claro, lo que está diciendo Paje, Benjamín, es que preferiría que le insultaran, pero que no se pactara con los independentistas, como se acordó dentro del Partido Socialista en el año 2015. Claro, es que Paje en otro momento de esa misma intervención ha dicho, yo es que lo que más me asombra es que me insulten por decir lo que esa misma persona decía en 2015, que es lo que acordamos. En 2015 nos sentamos y acordamos, oiga, no se pacta con independentistas, no se pacta con la extrema derecha, de acuerdo. Dice, yo lo volvería a firmar hoy día,
¿Pedro Sánchez lo volvería a firmar? Claro, es que esa es el kit de la cuestión. Y dice, a mí me insultan por mantener la misma posición que firmamos entre los dos. En fin. Otro de los aludidos, y muy duramente además, muy duramente en esos mensajes entre Ábalos y Sánchez, es Lambán, Javier Lambán, el que era secretario general del Partido Socialista en Aragón, ahora ya está fuera de la actividad política, también renunció hace poco tiempo a su acta de senador, está con problemas de salud, Javier Lambán, pero él ha querido contestar, también ha querido contestar a lo que se dice de él en esos mensajes entre Ábalos y Pedro Sánchez. Esto es lo que decía porque también es muy significativo. ¿De qué forma describe al presidente del gobierno? Pero me ha dicho usted que entonces Ábalos era bastante cordial, aunque luego igual a Sánchez le contase otra cosa, pero con ustedes era bastante cordial, pero también me ha dicho que con Sánchez ha tenido algunas broncas, o sea que al final era más, iba a decir bruto, Sánchez en la manera de expresar sus opiniones con ustedes que el propio Ábalos. Yo tuve 3 o 4 episodios con Sánchez, telefónicos, todos ellos, donde me sorprendía la ira, la pérdida de control que incluso a veces yo percibía ante comentarios que yo había hecho y que a él no le habían gustado. Lejos de hacer una reflexión a la que yo le invitaba cada vez que se producían este tipo de situaciones, las reacciones del presidente eran, repito, iracundas y que a mí me sorprendían siempre, precisamente por eso, porque me parecían fuera de lugar y me parecían más fruto de una obsesión que fruto de la reacción normal de un responsable político ante otro de su partido que discrepa de él y que en otros tiempos en el PSOE se admitían con bastante naturalidad. Reacciones iracundas, ira en 2 o 3 episodios telefónicos. Esto te lo puedes imaginar, ¿no? Según lo describe. Sí, lo sabía. Pérdida de control, ira, agresividad total. Es algo de lo que se ha hablado, lo hemos visto con el gesto descompuesto, la mandíbula apretada. O sea, es un personaje del que más o menos intuíamos, ¿no?, este tipo de reacciones. Pero escucharlo y verbalizado por parte de uno de los aludidos, ¿no?, del que lo ha vivido en sus propias carnes, hombre, a mí me sorprende, porque además es un poco sorprendente, ¿no? Y es un poco preocupante que el que dirige el país, ¿sabes?, esté sujeto a estos vaivenes de su propia ira. No tiene control sobre sí mismo, sobre las decisiones que toma, no sé, me parece preocupante. El personaje es así, lo sabíamos, pero escucharlo es duro, ¿eh? Escucharlo es duro. Aludida Susana Díaz. Susana Díaz ahora no está en el circuito político, pero fue, no lo olviden, la persona a la que Sánchez, digamos, ganó en unas primarias internas dentro del Partido Socialista y era la persona señalada por un sector del Partido Socialista, pues para encabezar el PSOE después de la época de Zapatero, Rubalcaba, etcétera, ¿no? Susana Díaz también está aludida en esos mensajes. Se habla en una conversación entre Ábalos y Sánchez de Cornejo. Cornejo era el secretario de organización del Partido Socialista Andaluz y dice José Luis Ábalos: hoy Cornejo le dijo a Santos gritando que somos unos hijos de puta. Eso es un mensaje. La contestación de Pedro Sánchez es: la otra, Susana, sí que está jodida. Y Ábalos contesta que seguro. Claro, hoy le han preguntado a Susana Díaz cómo está contemplando todo esto y se ha remitido a esos años precisamente en los que ella ha dicho lo pasó muy mal con tanta presión política. Para mí es muy doloroso, Nacho, porque te hace recordar lo que fueron aquellos 3 años. Y aquello fue terrible. Fue terrible, sufría mi familia, yo misma. Ver morirse a mi padre con el dolor de lo que estaba pasando y eso te hace revivirlo otra vez. Susana Díaz, Benjamín, tiene mucha importancia este testimonio porque, claro, no era cualquiera, era la persona que rivalizó claramente con Sánchez para liderar el Partido Socialista en esos años, no era cualquiera. Y buena factura le pasaron a Susana Díaz. Susana Díaz la estuvieron amagando con quitarla de senadora durante un tiempo, la sacaron de la Diputación Permanente del Senado, con lo que eso conlleva de merma de ingresos, que al final la gente en política está así, por servicio público, no digo que no, muchos de ellos, pero sí, también tienen que comer, ¿no?, de eso. Y a Susana Díaz la han amenazado, la han ninguneado, en Andalucía la han arrinconado, le dieron el puesto de senadora autonómica un poco, bueno, pues
pues por darle algo, ¿sabes? Y callarle la boca. Pero ella lo recuerda todo eso con dolor, porque en el PSOE de Andalucía ella había sido presidenta de la Junta y la trataron como un trapo, esa es la realidad, arrinconando no solo a ella, a todo su equipo de gente más cercana, y todo eso, como dice, le produjo mucho dolor, porque vio cómo la laminaban sus propios compañeros, esa es la realidad. Y ahora que han vuelto un poco las aguas a su cauce, que está más tranquila, ¿qué tal? Pues todo esto le hace recordar esa época en la que la machacaban a diario. Susana Díaz, testimonio valioso el de ella, fue la todopoderosa en Andalucía y fue la persona que estaba señalada, incluso todos los pronósticos la señalaban como la lideresa del PSOE a nivel nacional, esto hay que recordarlo. Y luego está, por ejemplo, también el caso de Fernández Vara, al que también se pega duro en esos mensajes entre Ábalos y Pedro Sánchez, se le da muy duro a Fernández Vara, que era presidente del PSOE en Extremadura, llámalo y dile que es un impresentable, desde luego, dice Ábalos, al requerimiento de Pedro Sánchez. Hablaste con el petardo de Vara, dice Pedro Sánchez, y Ábalos contesta, sí, excusas peregrinas, lamentable, falta de solidaridad, luego bien que pedirán recursos de esos presupuestos generales del Estado, le contesta Pedro Sánchez. Bien, Fernández Vara, al que le deseamos una muy pronta recuperación en su proceso de enfermedad que tiene, le deseamos una muy pronta recuperación, pero Fernández Vara sí que hay que decirlo es de los que recularon, digamos de los que recularon ante tanta amenaza y tanta presión, porque luego ya cambió las tornas y se hizo un fiel sanchista, digamos. Bueno, podríamos usar la palabra domesticado, ¿no? Era un rebelde, uno de los que encabezaba junto a Paje, yo diría que el más crítico al principio con Pedro Sánchez, ¿no? Porque es que Sánchez traicionó muchos principios del Partido Socialista, ¿no? Y los sigue traicionando, ¿no? Y Vara en un momento se rebeló, pero yo creo que luego se dio cuenta y dijo, ojo, tiró de las riendas y al revés, se convirtió en un sanchista, un defensor de Pedro Sánchez hasta el punto de que defendía hasta al hermano y todo, claro. Junto con Ábalos, que hay entonces, ¿no? un testimonio de la época en la que Ábalos y el propio Fernández Vara, en una rueda de prensa en el PSOE, niegan cualquier irregularidad con el tema del hermano, que a la luz de lo que conocemos hoy resulta patético, casi. Resulta patético ese testimonio porque efectivamente es una perlita que ha quedado ahí en hemeroteca y, bueno, pues en una rueda de prensa conjunta entre Ábalos y Fernández Vara les preguntan por el tema del hermano y su contratación por la Diputación de Badajoz. Ya saben, el asunto del hermanísimo, ¿no? Ese contrato, ese crearle al hermano de Sánchez un puesto pues para que estuviera allí trabajando promocionando la música clásica en Badajoz. Esto es lo que contestaban los dos. ¿Ha creado un puesto para el hermano de Pedro Sánchez en el conservatorio de allí? No sé si alguno de los dos tiene alguna explicación. Eso no es cierto. No se ha creado ningún puesto. Ha conseguido un puesto a través del correspondiente procedimiento. Para nada. Algo que tiene que ver con el conservatorio de música, vamos. Era un concurso, ¿no? Sí. Aquí la pregunta es, ¿cuál es el problema? ¿Ser hermano? ¿Concursar a un puesto? ¿No emigrar? Porque claro, hay muchas posibilidades. Pero ¿cuál es el problema? Es lo que tienen que definir. Bueno, ¿cuál es el problema? Aquí el asunto es, de este documento, Benjamín, es que se ve claramente Fernández Vara, un Fernández Vara más domesticado, como dices tú, bastante más domesticado. Es que, de verdad, escucharlo casi te da un poco de risa, escuchar sí, no, lo de Ábalos a la luz, no, pero a la luz de los acontecimientos, ¿no? El otro poniendo la mano en el fuego aquí, ¿cuál es el problema? Aquí no hay ningún problema, no hay enchufe, no hay nada. Bueno, pues mira, está a punto de abrirle juicio oral la juez a David Sánchez, ¿no? Precisamente por ese enchufismo, por recibir un puesto creado ex profeso para él, y hay múltiples indicios y presuntamente fue así. Así que es que Sánchez Vara pasó de criticar ferozmente a Pedro Sánchez, de ser un petardo y un impresentable, como le llamaba Sánchez, ¿no? Desde la óptica sanchista, a ser un señor que salía a dar la cara por el hermano de Pedro Sánchez, que mira dónde ha acabado. Tremendo. Claro, y podemos terminar con testimonios también valiosos como los de los primeros damnificados por el látigo represor de Pedro Sánchez, y aquí topamos con la figura de Tomás Gómez. Tomás Gómez era el responsable del Partido Socialista en Madrid cuando llegó Sánchez y fue la persona a la que se le reprimió, incluso inventándole un escándalo de corrupción sin ningún tipo de contemplaciones. También tenía algo que decir hoy Tomás Gómez sobre los mensajes.
Mensajes filtrados han provocado una auténtica tormenta en el Partido Socialista. Tomás Gómez, exsecretario general del PSOE de Madrid. Bueno, no me sorprende lo que Pedro Sánchez piensa de todo aquel que discrepa con él. Es decir, queda claro, Pedro Sánchez con quién está cómodo, quién es su gente, quiénes son los suyos, con quién está dispuesto a hacer las cosas. Y también está claro a aquellos a los que quiere eliminar, ¿no? A gente como Emiliano García Paje, como Lambán. Si los mensajes provienen de Ábalos, yo creo que lo que todos pensamos, que esto no, por supuesto, no viene de la investigación. Y estos son avisos, o sea, desde luego los equipos de Moncloa tienen que estar en este momento con las alarmas. Es que es su persona de confianza, es quien le organizó las primarias contra Susana Díaz, le organizó el partido, le organizó el gobierno, lo sabe todo, absolutamente todo acerca de Pedro Sánchez, porque Ábalos sí que es verdad que yo creo que se podría llevar por delante a todo. Yo creo que están muy preocupados, es decir, Ábalos, que es un tipo muy listo y sabe hacer este tipo de cosas en política muy bien, está mostrando el botón, ¿no? ¿Pero tú crees que va a agotar la legislatura? Es decir, Pedro Sánchez va a hacer todo lo posible por mantener el poder, todo lo que esté en su mano. El otro día en el Congreso ya dijo el Parlamento que hasta el 2031. Tomás Gómez, Benjamín, que siempre habla, siempre que tiene ocasión, y Hombre, mucho más cuando surgen no noticias de estas, claro, porque él sufrió en sus carnes y además de una forma muy dura y muy al principio la represión de Pedro Sánchez, ¿no? Como tú has dicho muy bien, Javier, le inventaron un caso de corrupción, claro, que quedó absolutamente en nada, y con esa justificación le llegaron a cambiar incluso la cerradura de su despacho, de tal forma que no pudo entrar a recoger sus cosas, sus enseres personales del despacho. Fue a entrar y le habían cambiado las llaves del despacho, de la sede, con lo cual no podía ni entrar, un apestado, ¿no? Entonces, claro, él fue víctima de este afán de Pedro Sánchez por controlarlo absolutamente todo, por laminar a cualquiera que le lleve la contraria, y este no era del agrado del líder, y por lo tanto lo fulminaron. En cuanto hizo un poquito de oposición, lo fulminaron, el primero. Claro, él no está aludido en esos mensajes, porque esto fue antes, pero respira por la misma herida que Lambán, que Paje, que Susana Díaz. Y él está apuntando además a la hipótesis de que esto es, como dicen, la cabeza de caballo, claro, que le está dejando Ábalos a Sánchez en la cama. Evidente, es decir, que Ábalos, ¿no?, está detrás de todo esto. Evidente que tiene toda la pinta de que es el propio Ábalos el que filtra estos mensajes al diario El Mundo, ¿no? Interesadamente como aviso. Y tengo más. Es como decir, mira lo que he filtrado. Que realmente a lo mejor no es lo gordo, no es lo trascendental, es más, forma parte del morbo. Es duro, ¿no?, ver cómo se refiere, cómo insulta, cómo quiere controlar el partido, cómo admite la disidencia. Pero bueno, ya más o menos lo sabíamos, lo sospechábamos, lo intuíamos, o teníamos claros indicios o pruebas de que era así. Pero claro, parece un aviso de Ábalos diciendo, fíjate, la ristra de mensajes que te he sacado de WhatsApp y las que no habré sacado. ¿Cuántos cientos de mensajes habrán cruzado Ábalos y Sánchez, ¿no? Claro. ¿Y qué puede haber en ese teléfono móvil? Es un aviso clarísimo a navegantes. Bueno, y la redacción del PSOE, también previsible, dicen que son mensajes privados y que no aportan absolutamente nada. Esto es lo previsible que diga el Partido Socialista, que también se ha pronunciado sobre este tema, claro. Sí, pues qué va a decir, ¿no? Mientras los mensajes de Rajoy a Ábalos le parecían trascendentales, Luis Sefuerte, los mensajes de Pedro Sánchez diciéndole a Ábalos, lamento mucho los infundios que caen sobre ti, que lo publicamos nosotros aquí, los primeros, en Es Diario, hace 6 meses, en octubre de 2024, publicamos ese mensaje de 2021, después de muchos meses en silencio, no sé si lo tiene Jorge por ahí, publicamos ese, es su particular Luis Sefuerte, ¿no?, que decía el mensaje exactamente. No sé si lo podemos ver más grande para que todos lo podamos leer. Buenos días, José Luis. Hace tiempo que no hablamos. Te escribo para trasladarte mi solidaridad ante los infundios que, por desgracia, estamos viendo en los medios. Infundios, yo estoy aquí, yo te apoyo. Cuando empezaba a salir toda la basura que luego hemos conocido alrededor de José Luis Ábalos, ¿no? Luis Sefuerte, José Luis Sefuerte en este caso, ¿no? Claro, dice el PSOE que no aportan nada. Hombre, aparte del morbo, esto aporta mucho. José Luis Sefuerte. Ese es el mensaje fundamental, el que publicamos en Es Diario en octubre del año 24. Ese es el mensaje mollar, porque es el Luis Sefuerte de Pedro Sánchez a José Luis Ábalos, el tranquilo que te apoyo, tranquilo que todo saldrá bien. Eso es lo fundamental. Lo otro, pues hombre, deja a las claras la personalidad del personaje, algo que ya se sabía, pero que queda en evidencia con todos esos mensajes. Pues estas han sido las reacciones en cascada de los dirigentes del Partido Socialista
aludidos en los mensajes entre Ábalos y Sánchez. Es Diario, es noticia.